Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta videotutoría que ofrece la Cátedra de Ciencias Biológicas para el curso de Botánica General, titulada Tejidos de las plantas, primera parte. Dentro de los contenidos que vamos a tratar en esta videotutoría están los tejidos meristemáticos. Estos son tejidos que están en constante división en la planta. Luego vamos a explicar los tejidos adultos, de los cuales estaremos desarrollando la epidermis, luego los estomas, para terminar con los tricomas. Las plantas son seres vivos que han desarrollado diferentes mecanismos para poder adaptarse a las condiciones del ambiente terrestre. Algunas de las que ellos han desarrollado son sistemas de protección, por ende vamos a tener una epidermis y peridermis en algunos casos que le ayuda para protegerse. Vamos a tener también sistemas de absorción de transporte del agua y minerales, ya que las estamos absorbiendo desde el suelo y necesita transportarse por toda la planta. También tenemos estructuras que le ayudan a mantenerse erguidas en el ambiente y estructuras para poderse defender. Otros mecanismos que han desarrollado, por ejemplo, las briófitas y traqueófitas son, en el caso de la cutícula es una sustancia cerosa que sirve para evitar la pérdida de agua y además como barrera contra microorganismos patógenos. Ahora vamos a desarrollar el mecanismo de raíz absorción de agua. Otro mecanismo que desarrolló la planta para colonizar los ambientes terrestres es la raíz. Ella es encargada de la absorción de agua y minerales, principalmente por estructuras que tiene llamadas pelos radicales. Cuando absorbe el agua, es transportada al cilindro vascular y ese es el encargado de llevarla a todas las partes de la planta. Desarrollo de esporangios. Los esporangios son sacos donde se van a desarrollar y madurar las esporas. Cuando ya la espora está madura, el esporangio se va a abrir, ellas se liberan y así se completa el ciclo de las diferentes plantas. Y retención del cigoto. Otra estrategia que han desarrollado algunas plantas es la de retención del cigoto. En el caso de las plantas con flores, cuando se da el proceso de fecundación y el polen fecunda el óvulo, se empieza la formación de cigoto. En este caso, cuando ya la semilla está lista, cae al suelo y si las condiciones ambientales son las idóneas, empieza el proceso de germinación hasta terminar en otro individuo. Otros mecanismos que también han desarrollado las briófitas y traqueófitas son cubiertas protectoras, tejidos vasculares conductores y meristemos. Una de las principales cubiertas protectoras que tienen las plantas es la epidermis. Como podemos observar en esta imagen, que es un corte transversal de hoja, la epidermis está conformada por estas células y el conjunto de dichas células es toda la epidermis. Como lo pueden ver acá, está formada solo por una capa de células, pero dependiendo de la especie pueden ser varias capas de células. La principal función que va a tener la epidermis es de protección contra el daño mecánico. En el caso de las traqueófitas, que son las plantas que presentan un sistema vascular, vamos a tener entonces los tejidos vasculares conductores. Ellos son los encargados de transportar el agua, minerales y azúcares por toda la planta. Como podemos observar en un corte transversal de tallo herbáceo, esta va a ser el conjunto de las vascular, donde vamos a tener dos tipos de tejidos, el xilema, que es el encargado de transportar el agua y minerales, y el floema, que es el encargado de transportar los azúcares. Esas células que ustedes observan de mayor grosor y mayor tamaño son el xilema. En el caso del floema vamos a tener que son células de menor tamaño y la pared celular menos engrosada. Y el conjunto del xilema y el floema es el que conforma el haz vascular. Dependiendo de la planta, puede ser que los haces vasculares estén dispersos por todo el tallo
o que formen un patrón definido. Cuando ya estemos hablando de crecimiento secundario, observaremos que ya el xilema y el floema dejan de estar en haces vasculares y estarán formando franjas en el tallo. Los meristemos son células que están en constante división celular. Esto se da porque gracias a esta división es que la planta puede crecer, por lo que lo vamos a encontrar en diferentes regiones de la planta. En este corte longitudinal de raíz vamos a observar que primero tenemos una estructura que se llama cofia o caliptra, que le sirve a la raíz para protegerse del daño mecánico, y después de este tenemos lo que es la zona meristemática. Aquí es donde las células se están dividiendo de forma constante para luego ya pasar a la zona de elongación y por ende al final la zona de maduración. Pero no solo vamos a tener meristemo en la raíz, sino también tenemos zonas meristemáticas en el tallo para que pueda crecer tanto la parte del vástago como el sistema radical. Como resumen de lo explicado anteriormente, los tejidos meristemáticos van a ser tejidos de crecimiento con células que están en constante división. Además, ayuda al crecimiento apical tanto en raíces y tallos. Su actividad puede iniciar en la planta después de periodos de reposo para ayudar a lo que es el crecimiento de dicha planta. Su clasificación se basa principalmente en dónde se encuentra, qué mecanismos de desarrollo tienen y el origen del tejido. Los meristemos primarios, de acuerdo al tejido que vayan a producir, se van a clasificar en la protodermis, que va a dar origen a la epidermis. Luego tenemos el meristemo primario llamado meristemo fundamental. Este va a dar origen a tres tipos de tejidos fundamentales: el parénquima, colénquima y esclerénquima. Luego tenemos el procambium, que es el meristemo primario encargado de producir xilema y floema primarios. Como ya vimos los tejidos meristemáticos, vamos a empezar con la explicación de los tejidos adultos. Los tejidos adultos tienen la característica de que pierden su capacidad de división. Además, ellos van a tener funciones menos vitales porque ya son células diferenciadas. En este caso también van a descender su contenido plasmático en sus células y además vamos a tener que existen tejidos adultos primarios y secundarios. En esta videotutoría nos vamos a enfocar en los tejidos adultos primarios, especialmente en la epidermis. La epidermis va a regular lo que es la pérdida de agua. Además, independiza a la planta de su propio sistema hídrico. Eso quiere decir que en el caso de las plantas, dependiendo del sitio donde se desarrollen y de sus requerimientos hídricos, va a tener un propio sistema de regulación. Además, tenemos condiciones del medio que determinan el engrosamiento. Eso quiere decir que dependiendo del medio donde se desarrollen, la pared celular puede ser un poco más engrosada o no. Y en el tallo y en las hojas vamos a tener estomas, que son aberturas que regulan lo que es el intercambio gaseoso. Los estomas. Esas son aberturas que están en la epidermis formadas por dos células. En el espacio de estas dos células vamos a tener lo que es el ostiolo o poro. Las células que forman el estoma las vamos a llamar células guarda o células oclusivas. Como pueden observar en este corte de hoja, este sería el estoma. El estoma, como les indiqué, va a estar formado por dos células oclusivas y el espacio o abertura sería el poro. Él va a regular, ya sea que si se abre o se cierra, el intercambio gaseoso, ya sea la entrada de dióxido de carbono o la salida de agua y oxígeno. Dependiendo de la cantidad de estomas, se utiliza como un valor diagnóstico a nivel de familia, porque las familias, dependiendo de los requerimientos y del hábitat donde se desarrollen, así va a ser el número de estomas que podemos encontrar.
Los tricomas son apéndices epidérmicos que pueden estar formados por una o varias células. Ellos van a tener diversas formas, además de tamaño diferente y número de células dependiendo de la especie que la contenga. Tienen relación con las condiciones ambientales, por eso es que tienen función de absorción de agua, además de defensa y de secretar algunas sustancias. Esta imagen que están viendo es una fotografía electrónica de barrido. En este caso es un corte de la epidermis en donde podemos observar el estoma, que anteriormente lo expliqué, y además aquí observamos el tricoma. Como les indico, dependiendo de la especie, van a tener diferentes formas. Para ella, esta sería su forma del tricoma, pero puede tener forma estrellada y diferentes formas, dependiendo también de su función. Espero que esta información haya sido de provecho para ustedes. Además, les recomiendo observar la segunda parte, ya que aquí concluyo toda la información con respecto a los tejidos de las plantas.